esta oportunidad hablaremos sobre la biotecnología. La biotecnología es definida como un área multidisciplinaria que emplea la biología, la química, la microbiología, genética, bioquímica, biología molecular, entre otras ramas. Ahora, ¿cómo podríamos definir bien qué es biotecnología? Se definiría como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados. ¿Para qué? Para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos donde podamos encontrar la biotecnología. Por lo cual, en la actualidad, la biotecnología juega un rol importante en lo que son las industrias, también en la aplicación farmacéutica, en lo que es la ingeniería genética, en procesos de bioremediación y otras áreas. La área de biotecnología tiene amplios e interesantes campos de investigación y se lo divide en colores. Hola, mi nombre es Carolina Gómez y hablaré sobre la necesidad de la empresa pesquera Hajduk y cómo se puede solucionar esta mediante la biotecnología. ¿Cuál es la necesidad de esta empresa? Pues básicamente está relacionada con la generación de los productos, de los residuos sólidos y que no son aprovechados de una manera adecuada. Entonces, con la biotecnología se busca aprovechar estos residuos para generar productos de mayor valor económico. Para entrar un poco en contexto, aproximadamente el 50% del pescado completo se descarta como residuo y el otro 50% como se utiliza para la producción de harina y aceite de pescado. Entonces, la acumulación de estos residuos puede traer problemas que perjudican al medio ambiente. Por lo tanto, es necesario aplicar estas técnicas biotecnológicas para la valorización eficiente de los residuos. ¿Y qué se busca con esto? Pues utilizar y transformar estos desechos en productos de mayor valor económico y ambiental. Por ejemplo, durante la etapa de fileteado de los pescados se descarta algunos componentes como son la cabeza, cola, vísceras, que contienen nutrientes valiosos como las proteínas, lípidos y las grasas que pueden aprovecharse. En lo que es la obtención de compuestos bioactivos, bioplásticos, compost y también, por supuesto, biogás. A continuación, explicaré el proceso de producción del biogás. Empieza con una etapa de recolección y preparación de los residuos. Preparación involucra el proceso de pretratamiento, que es lavado, limpieza y lavado, ajuste de pH para brindar un ambiente adecuado a los microorganismos, secado, también para reducir la humedad, y todo esto para mejorar la capacidad de fermentación anaeróbica y obtener mayor rendimiento. Luego de ello viene la etapa de digestión anaeróbica. En esta etapa se introducen los residuos en un digestor anaeróbico y la falta de oxígeno en este ambiente va a favorecer la actividad de las bacterias metanogénicas, eh, que van a descomponer los residuos del pescado, liberando biogás compuesto principalmente de metano, dióxido de carbono y trazas de otros gases como sulfuro de hidrógeno y nitrógeno. Durante esta etapa actúan un, un consorcio microbiano conformado por bacterias hidrolíticas, fermentativas, acetogénicas, metanogénicas, homoacetogénicas, que la interacción va a dar lugar a los componentes ya mencionados del biogás. Luego de ello viene la recolección y el almacenamiento de biogás, que es en un sistema especializado, y aquí es importante eliminar el sulfuro de hidrógeno, ya que es un compuesto corrosivo. Luego, finalmente se puede dar ya el proceso de aplicación para lo que es electricidad, calefacción y para los autos como combustible. Luego de la fermentación anaeróbica, también se produce otro producto que es el biol o digestato. Es un fertilizante rico en nutrientes y consta de dos fases. La fase líquida, que es una mezcla de agua, nutrientes y compuestos orgánicos disueltos, y la fase sólida, que consiste en material residual no digerido como restos de tejidos, espinas, escamas y otros sólidos que quedan después del proceso de fermentación. Entonces, mediante esta propuesta, se busca dar un uso a los residuos pesqueros en lugar de simplemente desecharlos. Gracias. Hola, mi nombre es Lucero Zabaleta. En esta oportunidad voy a hablar acerca de una necesidad de la empresa agroindustrial Tumán y que la ingeniería metabólica a través de la biotecnología puede resolver.
Bien, primero hablaremos un poquito de la empresa. La empresa agroindustrial Tumán está ubicada en Chiclayo, Lambayeque, y constituye una unidad productiva dedicada al cultivo y elaboración de azúcar a partir de caña, obteniendo además otros subproductos industriales como el bagazo, la melaza y la torta de cachaza. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene esta empresa? Bueno, el principal problema de esta empresa es que no cuenta con un sistema de gestión de residuos sólidos industriales. Y al no contar con este sistema, está generando grandes impactos negativos al ecosistema. También afecta a los trabajadores que laboran dentro de ella, por lo mismo de que los residuos sólidos se encuentran esparcidos dentro de la empresa y en general afecta la salud de las personas. ¿De qué manera? Causándoles enfermedades, pues se reporta que las enfermedades pulmonares son uno de los casos que han ido en aumento en la posta médica de Tumán. Ahora bien, ¿qué propone la biotecnología a través de la ingeniería metabólica? Bueno, lo que se propone es producir bioetanol a partir del bagazo de caña de azúcar. Para ello, primero quisiera hablar acerca de la composición de la caña de azúcar. Bueno, la caña de azúcar, según su composición química, contiene lignina, celulosa y hemicelulosa. Estos dos últimos son azúcares complejos, que más adelante van a entender de lo que estoy hablando. Bueno, segundo, la biotecnología lo que permite es utilizar cepas de levaduras o bacterias modificadas genéticamente para mejorar su capacidad de fermentar los azúcares presentes en el bagazo. Cuando hablo de cepas de levaduras me refiero a utilizar cepas de Saccharomyces cerevisiae u otro, dependiendo del tipo de estudio, ¿no? Y bien, la ingeniería metabólica lo que hace es modificar estas cepas, o sea, las cepas de levaduras o bacterias, para que expresen enzimas adicionales o más eficientes que descompongan estos azúcares complejos, como lo había mencionado en un principio, que son la celulosa y la hemicelulosa, ¿no? En azúcares fermentables como glucosa y silosa. Por otra parte, también tenemos en la parte derecha, vemos a la ruta metabólica. En él se ve el proceso enzimático que deben llevar a cabo las enzimas para integrar a la vía glucolítica los azúcares derivados de la hidrólisis de la hemicelulosa. Y bien, por último tenemos un diagrama sobre el proceso experimental para la obtención de bioetanol a partir del bagazo de caña. De esta manera, bueno, lo que se ha pretendido hacer es obtener un subproducto agrícola, un biocombustible renovable, amigable con el medio ambiente y sostenible. Hola, mi nombre es Andy de la Cruz y en este caso abordaré la necesidad de empresas productoras de plásticos y cerveza relacionadas con la biotecnología. La problemática es que básicamente estas empresas de productoras de plástico contaminan el medio ambiente y de igual manera estas empresas productoras de cerveza también porque generan desechos. Una propuesta de producción de pH mediante biotecnología utilizando desechos de cerveza como fuentes de carbono, de esta manera reduciendo la contaminación plástica. Se va a dar un enfoque tradicional y un enfoque moderno. Para empezar, en el enfoque tradicional, mucha gente desconoce que los procesos o productos fermentados como la cerveza, el vino, etcétera, son procesos biotecnológicos. Entonces, la biotecnología tradicional básicamente utiliza métodos naturales y menos invasivos, es decir, no utiliza edición genética o mucho menos. Es más que todo son procesos biológicos ya existentes en la naturaleza, como la fermentación. Dentro de la carrera se tiene un curso de nombre biotecnología industrial. Dentro de este curso nosotros en este ciclo hemos aprendido cómo es que se hace la cerveza artesanal. En la imagen, en la diapositiva, se presenta el flujograma de cada uno de los pasos. Bien, ahora pasamos a la biotecnología moderna. ¿Qué es la biotecnología moderna? A diferencia de la biotecnología tradicional, utiliza la edición de genes.
¿Y qué propone la biotecnología a través de la ingeniería genética y metabólica? En primera instancia, para la producción de PHB, se ha reportado que se pueden realizar hasta por 14 vías metabólicas, incluyendo 3 rutas naturales y 11 rutas modificadas. Entonces, ¿cómo es que se produce este PHB o qué rutas utiliza este PHB? En la biosíntesis de PHB mediante la ruta 1 es la ruta natural o mejor establecida. Y es básicamente la ruta que se muestra en imagen, que es la de la síntesis de PHB a partir de acetil-CoA. Esta ruta es donde dos moléculas de acetil-CoA son combinadas por la enzima 3-cetiolasa para formar acetoacetil-CoA. Luego este acetil-CoA es reducido a 3-hidroxibutiril-CoA por una nada de pH acetoacetil-CoA reductasa. Y finalmente la enzima PHA sintasa polimeriza estos monómeros para producir PHB. Ahora, ¿cómo es qué propone en conjunto la biotecnología a través de la ingeniería genética y de la ingeniería metabólica? Como bien se sabe, cuando se genera o se produce la producción de cerveza, se genera desechos. En este caso, los desechos usados que pueden ser usados como fuentes de carbono pueden ser los orujos de malta y los subproductos de levadura. ¿Por qué? Porque estos componentes tienen carbohidratos y otros compuestos orgánicos que pueden ser utilizados por los microorganismos seleccionados para la síntesis de PHB. Entonces se propone la siguiente metodología. Lo que se debe hacer es seleccionar los microorganismos productores de PHB. Luego se pasa a una secuenciación. En este caso se está haciendo uso de la ingeniería genética porque se va a secuenciar el genoma de estas bacterias y se va a identificar genes que son los productores de PHB. Luego se va a hacer o se va a preparar un medio de cultivo. Este debe ser un medio de cultivo adecuado porque deben contener los desechos de producción de cerveza como fuente de carbono, así también como otros nutrientes esenciales para el crecimiento de la bacteria. Luego se da la inoculación del cultivo. En esta parte se inoculan los microorganismos seleccionados en el medio de cultivo preparado. Luego se da la fermentación y acumulación de PHB. ¿Cómo es esto? Es que realiza la fermentación del cultivo a una temperatura y tiempos adecuados para permitir que los microorganismos adecuados metabolicen los sustratos de desechos de cerveza y acumulen PHB en forma de gránulos dentro de sus células. Luego se da la extracción de PHB. Una vez que ya se ha alcanzado una cantidad suficiente, se procede a la extracción de este metabolito. Se utilizan métodos adecuados como el uso de solventes o de tratamientos químicos. Luego también se puede llevar a una purificación y secado, que es básicamente más una purificación adicional para eliminar impurezas y componentes no deseados. Finalmente ya tenemos la que es la obtención de PHB. En las imágenes se puede observar dos tipos de PHB producidos por dos tipos de bacterias. En este caso, en la izquierda observamos un PHB producido por Acetobacter crecida en medio 1,3% de glucosa. En la parte derecha, un E. coli recombinante, es decir, que se ha hecho una modificación genética que contiene aquellos genes estructurales de PHB mediante Acetobacter. En este caso está crecida en un medio mínimo con 2,5% de lactosa. Entonces sí se puede producir PHB mediante los desechos de cerveza. Esto puede ayudar a aquellas empresas que producen plásticos no degradables o que demoran cientos de años en degradarse. Es importante tener en cuenta que la producción de este metabolito PHB a partir de estos desechos requerirá la selección adecuada de microorganismos, la optimización de las condiciones de fermentación y la consideración de factores económicos y ambientales para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de este proceso. Nosotros, como claro ejemplo, tenemos una problemática que es el mejoramiento de cultivos alimentarios mediante edición genética CRISPR-Cas9 para poder incrementar la resistencia contra plagas como las moscas de la fruta del género Drosophila. En primer lugar, se debe identificar el gen o genes que están involucrados en la resistencia de la planta a las moscas de la fruta o que pueden conferir propiedades o tóxicas contra estas plagas. En este caso, el gen que codifica una proteína específica que es esencial para el ciclo de vida o el proceso de alimentación de las moscas de la fruta. Si se logra inactivar o alterar este gen, se podría reducir la capacidad de las moscas de la fruta para dañar los cultivos. Una vez identificado el gen objetivo, se debe diseñar un ARN guía específico para poder guiar la enzima Cas9 hacia el sitio deseado del ADN de la planta.
El ARN guía, en este caso, mostrado en el cuadro negro. CRISPR-Cas9 viene siendo nuestra herramienta, es una tecnología de edición genética que ha revolucionado la biotecnología y la investigación en los últimos años, siendo un sistema de defensa inmune que se encuentra en bacterias y arqueas, ¿no? Esta tecnología ha sido adaptada y utilizada como herramienta para la edición genética mediante esta. Se introduce en las células vegetales del sistema CRISPR-Cas9 que consta de la enzima Cas9 y el ARN guía. ¿Esta cómo actúa? Esta enzima actúa como una tijera molecular y se une al ADN de la planta en el sitio específico indicado por el ARN guía. Luego esta enzima corta el ADN en ese lugar. Luego seguimos con la reparación del ADN. En este caso, cuando la enzima Cas9 corta este ADN, el mecanismo de reparación de la célula se activa para poder corregir el corte. En este proceso puede ocurrir inserciones o deleciones de nucleótidos en el sitio de corte, lo que resulta en la inactivación o modificación del gen objetivo. Luego sigue la selección y análisis de las plantas editadas. Aquí esas plantas que han sido sometidas a la edición genética son seleccionadas y analizadas para poder verificar que se haya producido la modificación del gen deseado. Por consiguiente, realizamos las pruebas de resistencia tanto en campo como en laboratorio, como pueden visualizar. Estas plantas editadas se someten a pruebas de resistencias en condiciones de las dos imágenes, exponiéndolas a las moscas de las frutas para poder evaluar su efectividad en la reducción del daño causado por estas plagas. Luego está la evaluación de la seguridad y eficacia. Aquí se llevan a cabo estudios de seguridad y evaluaciones de riesgo para poder asegurar que las plantas editadas genéticamente no presenten efectos negativos inesperados en la salud humana o tanto como el medio ambiente. En la validación y liberación, si los resultados son positivos, la planta editada genéticamente se considera segura y efectiva. Luego se procede a su validación y eventual liberación controlada en el campo para su uso en la producción agrícola. Biotecnología contra el SARS-CoV-2. Es una enfermedad causada por un virus llamado SARS-CoV-2, que en nombre vulgar sería COVID-19. Bueno, esta enfermedad puede ser muy contagiosa y se propaga rápidamente. Más de 1 millón de personas han muerto a causa de el COVID-19 o SARS-CoV-2, no solamente en el Perú, también en diversos países a nivel del mundo. Cabe mencionar que la biotecnología trabajó con la aplicación de la ciencia y la tecnología de organismos vivos, así como partes, productos y modelos para alterar materiales vivos o no vivos para la producción de un conocimiento o bienes, también como servicios que benefician a la sociedad, en este caso para poder encontrar una cura para el SARS-CoV-2. Bueno, entre ellas también se encuentran las aplicaciones de la biotecnología médica, la vegetal para la creación de vacunas contra el virus, eh, donde eh, participan diversas instituciones y empresas biotecnológicas a nivel mundial. Una de las vacunas más populares tenemos como la Pfizer y la Medicago, donde las cuales ambas presentan resultados prometedores para que puedan avanzar hacia las fases preclínicas avanzadas. ¿Qué tipo de vacunas se han empleado, se están empleando? Eh, bueno, tenemos como, en primer lugar, las vacunas basadas en ácidos nucleicos, las cuales estas vacunas son empleadas o emplean fragmentos de ARN y ADN del mismo virus, el SARS-CoV-2. También tenemos vacunas basadas en vectores virales, las cuales estas no son recombinantes, sino que en las que se usan en otros virus para poder introducir los genes del coronavirus en la célula. También tenemos vacunas basadas en la proteína del virus, del mismo virus SARS-CoV, las cuales son vacunas subunidades, las cuales se basan en proteínas o partes de las proteínas del mismo virus, cabe ya mencionado. También tenemos vacunas basadas en el virus completo, en las cuales en estas vacunas se usan el mismo virus, eh, sea inactivado o debilitado para poder provocar una respuesta inmune, pero sin causar la misma enfermedad. Cabe mencionar que
El SARS-CoV-2, como se mencionó en la primera diapositiva, ha tomado muchas vidas durante su trayecto de infección, pero gracias a la biotecnología hemos podido encontrar una cura o un tratamiento para poder menorar el número de afectados y de contagiados. Muchas gracias.